Bien. Muy buenos días, doctor Carlos Marcial Castañeda Correa. Tome asiento, por favor. Dejo en el uso de la palabra al doctor Orlando Velázquez Benítez. Gracias, señor presidente. Doctor Castañeda Correa, Carlos Marcial. Dentro de revisando su currículum, dentro de las 2 maestrías, ¿no?, que ha llevado. Sí, doctor, es correcto. Bueno, aunque no tiene todavía grado, ¿no es cierto? En uno tengo presentado el plan de tesis, Sí. doctor. Ahí hay un curso que ha llevado usted, Sociología Jurídica. Sí, en la maestría de penal, doctor. ¿De qué manera cree usted que los contenidos de esta asignatura han contribuido al conocimiento de la función de fiscal, doctor? Efectivamente, doctor, recuerdo las clases de mi maestro en el curso. Él mucho representaba la realidad social a través de la inmigración. Él refería que nuestra sociedad responde a cambios constantes de personas que migran de provincia a la capital y lograba observar de que un determinado tipo de delincuencia obedecía a estas formas de migración masiva que existían y la creación de los asentamientos humanos. Esto representaba las formas de costumbre, las formas de vida y la manera desordenada que hacían el crecimiento de la sociedad. Entonces esto daba indicadores para la comisión de determinados delitos y en especial el pandillaje. Entonces él mucho representaba que los movimientos masivos que se dieron de provincia acarreaban a que una ciudad crezca desordenadamente y finalmente se podía identificar determinados grupos en la sociedad que se dedicaban a cometer determinados delitos, ¿no? Eso es más o menos el aporte que el profesor daba para poder entender cómo una sociedad que va desarrollándose puede ir advirtiendo la comisión de determinados. En todo caso, el componente cultural, el componente social, el componente económico, los patrones de vida van a influir decisivamente en la decisión que toman ustedes. Lo que significa que el conocimiento de la realidad, el conocimiento sociológico, antropológico, va a ser determinante en el contexto en el que usted cumple la función. Definitivamente, doctor. En el contexto que uno se desarrolla o vaya a ejercer la labor, definitivamente influye para ver o calificar determinadas conductas, determinados delitos. ¿Y no cree usted que estos cursos incluso son mucho más necesarios en el pregrado que en el posgrado? En realidad, en posgrado lo que se hace es generar ideas a fin de que uno tome posición respecto a algo, ¿no? Entonces, a usted en pregrado le dan el conocimiento y usted lo aprende y es probable que se forme, esa es la ¿no? formación, En cambio, en posgrado le dan los puntos de vista, le dicen, esto es la realidad social, esto existe, y esto es lo que se piensa, y esto es lo que se decide, y esto piensa uno, esto piensa el otro. Entonces uno forma una idea, forma una convicción y finalmente defiende una posición. Doctor, eso es posgrado y yo creo que eso es lo que importa para desenvolverse en un determinado sector de la sociedad, ¿no? Bien. Sin embargo, el pregrado es la etapa decisiva, en todo caso, como usted como abogado. Y en esa misma dirección, ¿qué deberes debe cumplir el fiscal en ejercicio de sus funciones? El deber más importante creo que es la objetividad, ¿no? El fiscal, al momento de calificar una conducta, para formar una teoría del caso, debe ser consciente de que tiene que utilizar todos sus conocimientos. Pero esa objetividad, ¿cómo se expresa? ¿O cómo es que esa objetividad va a producirse? Porque en un momento dado, o usted es subjetivo o usted es objetivo. Entonces, ¿cuáles son las bases para que lo lleve a una de las dos vertientes, que definitivamente es la objetividad?
Para que un fiscal forme su objetividad, los deberes importantes, primero conocer la realidad donde ejerce su función. Eso es un deber que se le exige al fiscal, porque si no conoce su realidad, si no conoce el mundo en donde va a trabajar, va a ser bien difícil que pueda desenvolverse como profesional. Otro deber importante en un fiscal, doctor, que va a ser determinante para que tenga éxito en el planteamiento de cada uno de sus casos, es el conocimiento jurídico, doctor. El deber de capacitación constante que debe tener el fiscal para poder llevar casos que realmente merezcan estar en un juicio oral y defenderlos con cada uno de los elementos de convicción que pueda haber conseguido al momento de formular su teoría del caso, doctor. Efectivamente, doctor, ese es el determinante, porque lo contrario, pues, el fiscal se convierte en un perseguidor, en alguien que, caramba, hasta se goza pidiendo prisiones preventivas, como está ocurriendo en este momento, ¿no? Claro. Doctor, finalmente, ¿cuál es la razón por la cual usted desde Lima quiere irse a este lugar tan lejano? Doctor, ¿conoce la realidad usted de Leoncio Prado? Me he informado, doctor, a través de amigos, colegas que trabajan en la zona, por las noticias y el internet, ¿no? Ahora, ¿Cree responder a esa realidad, doctor? Doctor, en mi caso, de manera particular, yo soy de provincia, vengo de la Libertad. Mi razón por la cual estoy en Lima fue netamente y exclusivamente por un deber de capacitación y de formación. Entonces, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Doctor Eber Marcelo. Doctor, generalmente los medios de comunicación, las conversaciones que se dan entre las personas, mucho se habla de inseguridad, ¿no? Pero la inseguridad visto desde el punto de vista citadino, vemos solamente que nos referimos a un robo, a un asalto, ¿no? Pero no tenemos en cuenta que hay ámbitos geográficos en donde, digamos, opera la delincuencia también, como por ejemplo el BRAE, ¿no? El BRAE, en donde generalmente el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que recopila mucha información, digamos, ¿no? Las porcentúas, digamos, dando indicadores, manifiestan de que las denuncias no se dan en el BRAE, por ejemplo. Desde su punto de vista, ¿cree usted que el tratamiento de la delincuencia ya se está viendo desde el punto de vista de apego a la ley, ¿no? O, digamos, hay otra forma de operar de parte de la representación del Estado, vale decir las Fuerzas Armadas? Doctor, primero, para dar un punto de vista respecto al tema de la criminología, el doctor maestro Eugenio Raúl Zaffaroni lo califica como criminología mediática, esta que aparece en la prensa y que se vende para determinados sectores, ¿no? Ahí tenemos los hurtos, las violaciones, y el doctor Eugenio Raúl señala de que eso obedece a una determinada criminalización y persecución de determinados sectores. Ahora, esa criminalización o los delitos reales que suceden en el Perú tal vez no sean informados por esta prensa, ¿no? Eso es el caso, por ejemplo, del narcotráfico. En el Perú es uno de los países considerados de alto grado de la comisión de este tipo de delitos, pero que realmente no está siendo tratado o amparado debidamente por el Estado. Si me pregunta realmente es correcto o no es correcto que las Fuerzas Armadas estén luchando o combatiendo este tipo de delitos, mi respuesta es: hay que evaluarlos desde el punto de vista constitucional, ¿no? Es importante que el derecho penal tenga un programa constitucional, y lo tiene, doctor. En el programa constitucional nosotros tenemos principios básicos, rectores, que se tienen que respetar para la investigación, para la persecución de los delitos. Entonces no es suficiente de que digas, acá está el ejército y vamos a combatir sin reglas, ¿no? Entonces, en un Estado democrático y social de derecho necesitamos respetar principios básicos para poder funcionar como sociedad. El Estado
es el primero que tiene un mecanismo de persecución, el ius puniendi, el poder sancionador, el creador de las leyes penales, y por el otro lado tenemos el sistema democrático en derecho. Entonces, eso se contraponen, por un lado, el respeto fundamental a los derechos fundamentales, y por el otro lado el deseo de perseguir estos delitos. Entonces es importante, doctor, de que se respete mínimamente unas garantías al momento de perseguir los delitos. Si el ejército está en condiciones de hacerlo, bien, ¿no? Pero si no tiene o no son sus fines constitucionales, luchar contra el crimen interno, contra los delitos internos, podría cometerse excesos que después pagamos las consecuencias con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, doctor, a través de la presidencia, por favor, hay una intervención de parte de la consejera. Adelante, doctor Aragón. Bueno, doctor, usted es ahora técnico, es especialista en la 28 Fiscalía Provincial Penal de Lima, ¿sí? He trabajado en la 26 Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctora. Ya. He trabajado yo postulé al Ministerio Público como mesa de partes en Huacho. Ingresé porque tomé la decisión de hacer la carrera en el Ministerio Público, y conforme corresponde, con todos los pasos, asistente administrativo, mesa de partes, asistente de función fiscal. O sea, y usted ahora conoce ahora a cabalidad cómo funciona un despacho fiscal. Doctora, son casi 8 años en el Ministerio Público, 8 años trabajando en una oficina de control interno el primer año, y los 7 años restantes en la 26ª Fiscalía Provincial Penal como asistente en función fiscal. Definitivamente conozco el despacho, doctora. Conoce el despacho. Usted nombrado, doctor, allá en Leoncio Prado, no tiene usted nada. ¿Cómo organizaría ese nuevo despacho? ¿Qué orden le daría para que podamos lograr la eficiencia que se espera de ese despacho en Leoncio Prado? Esto es un tema que cuando llevé el PROF a nivel 2, doctora, se dicta un curso justamente de gestión en despacho fiscal. Así es. Y si de ser nombrado como fiscal provincial, doctora, tengo que evaluar las capacidades del personal, doctora. El personal tiene sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos en determinados sectores. Entonces, una vez identificados estas fortalezas y estas debilidades, aprender a distribuir la carga o aprender a trabajar o explotar esas técnicas de cada uno de los personales. Otra cosa, y es importante, es la calificación de las denuncias, doctora. Eso es determinante para evitar la carga procesal, para evitar llevar causas que después de 4, 5, 6 meses de investigación digas, está prescrito, no identificamos bien al presunto autor. Entonces gastas tiempo y horas hombre en investigando causas que no van a tener resultado, doctor. Ahí hay un poco de energía, un poco de fortaleza, porque normalmente, para evitar problemas, abre la investigación fiscal, abre la investigación policial, y no estás cumpliendo el rol que se te exige, el deber y la exigencia de evaluar cada uno de los casos en particular, y claro, ver si tienes una teoría del caso, y si evitar preliminarmente una sobrecarga innecesaria. Yo pienso solamente de parte de una adecuada evaluación inicial. Una adecuada calificación y filtrar los casos que realmente tengan relevancia penal, contenido, y que te generen condena, que tengas preliminarmente una visión de que puedes lograr resultados con el caso. Ahí tienes que dedicar el tiempo, ahí tienes que dedicar tu experiencia, y ahí tienes que dedicar tus conocimientos adquiridos en todo el tiempo, doctora. Bien, doctor. Señor presidente, sí. Adelante, continúe, doctor Marcel. Doctor, según su hoja de vida, usted ha llevado 2 maestrías, ellos enfocados en derecho penal, ¿no? En este sentido, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Qué es un perito criminalístico? El perito criminalístico hay que diferenciarlo, doctor, del pesquisa. El pesquisa es el primero que llega... Doctor, disculpe. En este tipo de preguntas primero se responde y luego ya se puede comparar. Claro. Estamos comenzando contestando la pregunta. Sí, por favor. El perito criminalista es el profesional técnico
experto en determinados conocimientos de quien el fiscal se va a agenciar para poder plantear una teoría del caso, doctor. ¿Qué entiende usted por delitos especiales? Los delitos especiales, doctor, son todos aquellos donde el sujeto activo viene a ser una persona calificada, ¿no? Por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, específicamente los delitos cometidos por funcionarios públicos, son los delitos especiales por la condición del autor, ¿no? Que necesariamente se requiere funcionario o servidor público, doctor. Personas sometidas a un deber, digamos, ¿no? A un deber con respecto a la comisión de un delito. Gracias, presidente. Le agradezco, doctor Marcelo. Doctor Castañeda, para seguir el orden, doctor Noguera, le ruego. Doctor Castañeda Correa, usted postula a la plaza de fiscal provincial penal corporativo. Doctor, se ha dado los casos, y usted lo debe conocer, esto es relativamente frecuente, en que el fiscal provincial penal no se convence de que tenga que continuar en el tema del proceso, simplemente no, tras su investigación, no hay la responsabilidad, digamos, en la persona investigada, y eso. A veces hasta el mismo juez está de acuerdo con ello y luego la parte civil determina una apelación. Y es el fiscal superior el que dice, no señor, aquí sí hay motivos para poder iniciar determinado proceso, y va y le ordena, ¿no? Le ordena, mira, ¿sabe qué? Usted determina esto. ¿Qué sensación le deja con este tipo de modelo en el cual la persona que ha estado desde el inicio en la investigación, la persona que ha estado sumergida en el tema, el profesional, en este caso el fiscal, no tenga la convicción, es más, si tiene la convicción de no seguir con esto, y recibe en el superior el que pueda continuar? Doctor, efectivamente, para un fiscal que ha formado una teoría del caso y que ha tenido una labor preliminar, investigación preparatoria y hasta etapa intermedia, donde has trabajado decididamente en tu caso y finalmente tomas la opción de sobreseer y el superior te ordena que acuses, internamente o como profesional puede ser bien hasta incómodo, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener claro, doctor, es que existe una jerarquía. Justamente, doctor, el derecho de recurrir a la segunda instancia, el derecho de la doble instancia, es una garantía, doctor, porque nosotros como seres humanos podemos estar sujetos al error. Entonces, un fiscal provincial, por más que esté convencido de que un caso no puede ir o no es para formalizar, y si el superior te ordena que acuses, entonces es justamente ese uno de los pilares del derecho constitucional, doctor, de la pluralidad de instancias, porque nosotros podemos estar sujetos o podemos haber hecho mucho énfasis en nuestra investigación, o no podemos haber cubierto todos los puntos. Entonces es importante que el superior, al hacer una nueva evaluación en esta garantía de la pluralidad de instancias, vea que efectivamente no hay un caso, doctor. Entonces, por dos razones puntuales, porque la doble instancia es una garantía constitucional, se debe respetar, y porque el superior ya con un nuevo análisis puede advertir que hemos tenido un error, ¿no? Y finalmente, doctor, no olvidemos que el Ministerio Público es un ente jerárquicamente organizado. Entonces, si un superior toma una decisión, al que le corresponde acatar esa decisión, tiene que cumplirlo, doctor, bajo responsabilidad funcional, porque eso está como inconducta no cumplir las órdenes directamente de un fiscal superior, doctor. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor Castañeda. Doctor Iván Noguera Ramos tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Dígame, ¿cuántas clases de leyes penales en blanco hay en la doctrina? Penales en blancos en la doctrina, doctor. No, doctor, no. Son dos, propias e impropias. ¿Cuándo estamos ante una ley penal en blanco impropia?
Ley penal en blanco impropio. No, doctor, no identifico la respuesta. Cuando la remisión a una ley es de igual o mayor jerarquía que la penal. ¿Y ley penal en blanco propio? Cuando la remisión a la ley es de menor jerarquía o una ley administrativa, doctor. Ahora sí está bien. Gracias, presidente. Le agradezco, doctor Noguera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Perfecto. Doctor Carlos Marcial Castañeda Correa, su entrevista ha concluido. Gracias, doctor. A usted las gracias, doctor Castañeda. Muy buenos días. Continuamos, doctora Beatriz Geri Kuriyama.